Hace tan solo una semana revisábamos cómo el mercado se encontraba en una tremenda corrección, que ya era considerado un mercado bajista. También analizábamos cómo no había que descartar que el presidente Trump tuviera que recular su postura con respecto a los aranceles, y esto provocara una importante recuperación en las bolsas. Pues bien, más rápido de lo esperado esta situación ha ocurrido. En este video trataremos de determinar las causas que llevaron al presidente Trump a tomar la decisión de aplazar por 90 días la aplicación de los aranceles, salvo para China, al tiempo que trataremos de establecer algunas hipótesis sobre lo que se viene para la bolsa en las próximas semanas y meses. La bolsa americana esta semana tuvo uno de los días con uno de los rebotes más grandes de la historia. En un solo día las llamadas 7 magníficas subieron un 14%. Tesla logró un aumento del 22%. Nvidia más del 18%, y el resto de las megacaps superaron el 10% de recuperación. Se especula mucho sobre cuál es en el fondo el plan del presidente Trump, y cuáles son las llamadas líneas rojas que lo lleven a recular sus políticas. Para una buena parte de los analistas, básicamente, lo que pretende el actual gobierno es tratar de reducir la enorme deuda del gobierno y atenuar el elevado déficit comercial de los Estados Unidos. Para esto básicamente se pretenden realizar 3 acciones. La primera es la reducción de los gastos del gobierno. Para buscar este objetivo se han realizado recortes en la nómina de empleados públicos. La segunda estrategia es tratar de refinanciar la deuda que está próxima a vencerse a unas tasas más favorables. Al tiempo que la tercera estrategia son unos mayores aranceles, le permitirían al gobierno contar con unos ingresos adicionales para tratar de reducir algunos impuestos como se prometió en la campaña. Sin embargo, como en todo plan, una cosa es lo que se planea y otra, lo que ocurre en la realidad. Si bien posiblemente el gobierno en cierta medida sabía la crisis que podía ocurrir en los mercados, esperaba que debido a la incertidumbre, los inversores se volcaran a comprar deuda en bonos americanos, permitiendo que las tasas de estos se redujeran. Pero contrario a lo esperado, el mercado no reaccionó de esta manera, y a causa de la incertidumbre, se produjo una venta masiva de deuda americana, lo que llevó a un incremento en la tasa de los bonos americanos, lo que implicaría un efecto contrario en donde el gobierno tendría que endeudarse a unas tasas más altas, provocando un efecto completamente opuesto al planeado. De acuerdo con algunas fuentes, esta venta masiva de deuda americana se produjo en grandes volúmenes desde Japón y desde la propia China, quien es el tercer tenedor de deuda americana, y puede estar utilizando la venta de bonos como arma en esta guerra comercial. Para algunos analistas incluso, esta es una de las mayores pérdidas en el juego de Trump, pues quedó en entredicho la fortaleza de los bonos americanos en periodos de incertidumbre, y los inversores optaron incluso por preferir el oro y otras divisas en periodos de turbulencia, debido, entre otras razones, a la elevada deuda del gobierno americano y el déficit fiscal, que para algunos analistas ya se encuentra en niveles insostenibles. Situación similar a la que ocurre con el dólar, que ha perdido valor recientemente, y ante esta crisis tampoco parece cobrar protagonismo como activo refugio, contrario a las anteriores crisis. En todo caso, Trump tuvo que recular para muchos antes de lo esperado, y se vio forzado a aplazar la entrada en vigor de los aranceles, situación que fue muy bien recibida por el mercado, provocando uno de los mayores rebotes en la historia reciente de la bolsa. Y es que la situación ya se encontraba bastante tensa. Importantes referentes del mercado como Bill Ackman ya habían expresado por redes sociales su preocupación, incluso afirmando que si la situación continuaba se podía provocar un invierno económico nuclear. En otras publicaciones ya mostraba cómo algunos directores de pequeñas compañías le expresaban una alta probabilidad de quiebra en caso de que la situación continuara. Es posible que el incremento en las tasas de los bonos americanos y las opiniones de algunos referentes del mercado hayan provocado que el presidente Trump se viera forzado a anunciar un aplazamiento en los aranceles por 90 días, tiempo en el cual se esperan intensas negociaciones, que si bien permitirían lograr unas condiciones más favorables a los productos americanos, tratando de aumentar las exportaciones,
En todo caso, pueden provocar un freno económico, pues para muchos serían las tasas arancelarias más altas en los últimos 100 años. Pero, por otro lado, aún es incierto el panorama económico que la tremenda incertidumbre ha provocado. El indicador de Atlanta continúa mostrando unos indicadores de crecimiento negativo. Si bien este indicador no puede considerarse 100% exacto, sí muestra que el crecimiento económico sería negativo para el primer trimestre del 2025. Otras firmas como el Bank of America, si bien no llegan a pronosticar recesión, sí esperan un crecimiento bastante cercano a cero. Y es que, precisamente, firmas como JP Morgan habían mostrado cómo con los nuevos aranceles, la probabilidad de recesión se incrementaba del 40 al 60%, además de afectar no solo a la economía de los Estados Unidos, sino a buena parte del crecimiento en todo el mundo. Pero si bien el aplazamiento de los aranceles fue bien recibido por el mercado, aún la incertidumbre no ha terminado y la volatilidad puede continuar. Los volúmenes de negociación se encuentran en los niveles más altos de la historia, precisamente a causa de los tremendos cambios en poco tiempo, que llevan a que el mercado opere de manera vertiginosa rápidamente. El porcentaje de inversores con sentimiento bajista ha sido el más alto desde la corrección del 2022, llegando a niveles que para algunos podrían considerarse cercanos a la capitulación. Los fondos han tenido niveles récord de ventas de acciones, presionando aún más la caída en los precios de las acciones. Situación similar se observa con los indicadores de sentimiento de mercado, que se encuentran en niveles bastante negativos, incluso peores a los de las crisis del 2022 y 2020. Es tal el nivel de volatilidad que, en tan solo 73 minutos, firmas del prestigio de Goldman Sachs cambiaron sus proyecciones de probabilidad de recesión del 65% con los aranceles inicialmente propuestos, a un 45% con el aplazamiento informado por el presidente Trump. Sin embargo, no todo ha sido negativo. Los indicadores recientes de inflación han estado por debajo de las expectativas. La inflación core ha alcanzado un 2,8%, el nivel más bajo en los últimos años, y la tasa de inflación reciente es del 2,39% por debajo de las expectativas del mercado. Y es que posiblemente este es el indicador más positivo del posible plan del presidente Trump, pues si se llegase a tener una recesión económica, con unos niveles de inflación controlados, sería posible que la Fed realice los recortes en las tasas tan esperados por el gobierno y el mercado. Incluso las proyecciones más optimistas esperarían 8 recortes de tasas en este año, debido a una posible recesión. Esta situación sería la ideal para el gobierno, pues permitiría tener unas tasas bajas para promover el crecimiento y reducir los gastos en el pago en deuda. Precisamente esta es otra de las posibles causas de la moderación en el tema de aranceles, pues prácticamente todos los pronósticos indicaban un fuerte impacto en la inflación debido al aumento en los aranceles. Ray Dalio ha realizado un excelente resumen de las implicaciones de la actual guerra comercial, con un rompimiento del actual orden monetario, político y geopolítico. Tal como lo tiene claro el gobierno americano, la excesiva deuda no es sostenible, pero el aumento de aranceles llegaría a una desglobalización con unas implicaciones en los flujos de capital. Además, los cambios en las políticas monetarias serían inevitables, con implicaciones significativas en la economía y los mercados. Con este panorama, las preguntas más lógicas es tratar de determinar si el mercado ya tocó piso y si es un buen momento para invertir. Si se revisan los indicadores de sentimiento del mercado, se han llegado a niveles que podrían considerarse prácticamente de pánico. Pero la respuesta a estas preguntas puede ser prácticamente una moneda al aire, y tratar de acertar con el piso de un mercado bajista puede ser una ilusión. Por ahora los niveles para iniciar compras periódicas propuestos en el video anterior parecen acertados. No hay que olvidar que la guerra comercial continúa. Por ahora China se planta firme y para algunos analistas incluso podría tener una posición dominante en este juego. Y esta semana ha demostrado que los Estados Unidos se encuentra más vulnerable que en el conflicto arancelario del 2018,
pues como ya explicamos, la deuda americana no tiene al apetito de otras épocas, y el gobierno no permitiría tasas en sus bonos por encima del 5%, pues finalmente encarecen su deuda. Pero también hay que tener en cuenta algunos datos históricos. Por un lado, en los 16 mercados bajistas del último siglo se ha tenido una media de caída del 38%. Hay que recordar que por ahora se ha tenido una caída del 21%. Y la duración promedio de la recuperación para volver a máximos es de nada menos que 4.5 años. Aunque en las dos últimas caídas importantes del mercado en el 2020 y 2022, logró recuperarse en menos de un año, con caídas del orden del 33%. Si tomáramos como referencia estos datos, aún es bastante probable que quede un espacio para una corrección adicional, y no habría que esperar que la recuperación esté tan cercana. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que el actual mandatario ha mostrado ser promercado, y no estará muy a gusto con tener la bolsa cayendo durante un periodo prolongado de tiempo. También es evidente que el múltiplo de beneficios de la mayoría de los sectores se encuentra cercano o por debajo del promedio de los últimos 5 años. El índice S&P 500 se encuentra en un múltiplo de beneficios de unas 19 veces, un tanto por encima del promedio de los últimos 5 años. El Nasdaq 100 tiene un múltiplo de 23 veces, también un poco por encima del promedio. Y las llamadas megacaps o 8 magníficas que tienen un múltiplo de 21.4 veces por debajo del promedio de 25.5 veces. Posiblemente el índice más atractivo es el de las llamadas mid-caps o empresas de mediana capitalización, que se encuentra en tan solo 13 veces, por debajo de la media histórica, al igual que las small caps. Posiblemente tienen estas cotizaciones debido a que en caso de una recesión son las compañías con más riesgo. Pero por otro lado, la media del índice cuando finaliza un periodo de corrección histórico se encuentra en unas 13 veces. Incluso en las dos últimas caídas importantes de los años 2022 y 2020, en donde el múltiplo tocó las 15 y 13 veces respectivamente. Pero hay que considerar que recientemente cada vez un porcentaje más alto de la población norteamericana tiene inversiones en acciones, lo que en cierta manera puede forzar a que se paguen unos múltiplos altos en la bolsa americana, pues hay una gran cantidad de personas en el mercado comprando acciones. También es evidente que la caída en la bolsa ha permitido que excelentes compañías se encuentren con múltiplos mucho más razonables que los de meses atrás. En el momento de mayor caída reciente, Google alcanzó a encontrarse a 16 veces beneficios, Meta a 20 veces, Nvidia a 21 veces, Microsoft a 26 veces, Visa a 27 veces, al igual que Amazon, por nombrar algunas. Por supuesto que esta crisis y los posibles aranceles podrán tener un impacto bastante negativo en algunas compañías. Por ejemplo, algunos proyectan que una de las compañías más afectadas sería Apple, pues los aranceles encarecerían en más de un 50% los costos de fabricación de sus iPhones, requiriéndose de un aumento de precios que podría afectar seriamente las ventas y los beneficios de la compañía. Los indicadores de la Universidad de Michigan, aunque bastante politizados, no auguran un buen futuro para la inflación y el crecimiento económico esperado. Pero también hay que tener en cuenta que esta semana funcionarios de la Fed han afirmado que la Reserva Federal se encuentra lista para actuar en caso de ser necesario. Y por ahora, el bajo precio del petróleo permitiría tener posiblemente la inflación controlada, situación que sí permitiese que la Reserva actúe reduciendo tasas, uno de los principales objetivos de la estrategia del presidente Trump. Como conclusión, si bien el mercado se encuentra sin duda con unas valoraciones más razonables que a comienzos de año, tampoco es una ganga. Y la crisis no ha terminado, pues el conflicto con China ha escalado. Y muchos aranceles se han aplazado. Pero aún no hay decisiones finales. Y lo más importante, Estados Unidos ha tenido una derrota esta semana para muchos, pues la deuda americana no mostró fortaleza en momentos de incertidumbre. Y por otro lado, no conocemos aún el impacto final en la inflación y el crecimiento económico de toda la turbulencia ocasionada por el presidente Trump.
Una estrategia podría ser las compras periódicas teniendo en cuenta la actual coyuntura, pero teniendo claro que, si bien es posible una rápida recuperación, también existe el escenario probable en el cual el mercado dure un buen tiempo con caídas y pequeñas recuperaciones. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.